El metro de la Ciudad de México es un lugar lleno de historias, y no todas son felices. Entre túneles oscuros, estaciones solitarias y pasillos interminables, han surgido relatos que ponen la piel de gallina, voces en la noche, sombras que aparecen en un parpadeo y encuentros con seres que no deberían estar dentro del metro. Algunos aseguran que su simple presencia es una atrocidad, pero los que han tenido la desgracia de verla de cerca dicen que su sonrisa es lo último que recuerdan antes de que todo se vuelva oscuro. Como lo que estoy por contarles. Mi amigo y yo jamás debimos viajar tan tarde. Siempre escuché rumores sobre la mujer sonriente del metro de la Ciudad de México, pero los deseché como meras leyendas urbanas. Hasta aquella noche, hasta que la vimos. Eran pasadas las 10 de la noche cuando mi amigo Isaac y yo tomamos el último metro en la línea 3. Éramos de los pocos pasajeros, y el vagón olía a humedad y metal viejo. Isaac reía, contando alguna tontería, pero su voz se fue apagando cuando la vimos. Al otro extremo del vagón, una mujer estaba de pie, inmóvil. Vestía ropas desgastadas y su cabello caía en mechones pegajosos sobre su rostro pálido. Pero lo peor era su sonrisa, una mueca desproporcionada, amplia, tan antinatural que parecía que su piel se desgarraría en cualquier momento. «No la mires», susurré, sintiendo un frío inexplicable recorrerme. Isaac, incrédulo, le sostuvo la mirada. Yo aparté la vista, pero podía sentir su presencia, como si cada sombra en el vagón se inclinara hacia ella. Entonces, el andén se sacudió, la luz parpadeó y el sonido de los rieles se volvió un rugido ensordecedor. De repente, el metro se detuvo entre estaciones. Un silencio antinatural lo llenó todo. Cuando volví la mirada, Isaac ya no estaba sentado a mi lado. Mi corazón se desbocó al verlo al fondo del vagón, paralizado, con los ojos abiertos como platos. La mujer estaba frente a él, demasiado cerca. Susurraba algo que no lograba entender, pero su sonrisa se ensanchaba, dejando entrever dientes podridos y encías negruzcas. Corrí hacia él, pero el metro se estremeció de nuevo y las puertas se abrieron con un chasquido. Isaac estaba como hipnotizado, su cuerpo se tambaleaba peligrosamente. La mujer lo tocó con un dedo huesudo, y en ese instante, como si algo invisible lo succionara, fue arrojado a las vías mientras el metro avanzaba con las puertas abiertas. Grité su nombre. Me asomé, pero no había nada. Solo el túnel oscuro, vacío, como si nada hubiera pasado. La mujer ya no estaba, y mucho menos había rastros de mi amigo Isaac. Al bajar del metro, un impulso irracional me empujó a dar un paso hacia el borde del andén. Su voz me susurró en la cabeza. «Ven conmigo, solo será un salto, y nunca más estarás solo». Unos brazos me sujetaron de repente. Un policía del metro me jaló hacia atrás con fuerza. «¿Qué carajos estás haciendo?», me gritó. Yo apenas podía moverme. Miré a las vías otra vez. La mujer había desaparecido. Pero, en el túnel, dos ojos brillaban en la oscuridad. Y una sonrisa demasiado grande para ser humana. Al llegar a mi casa, mi madre, asustada, me preguntó por qué mi amigo Isaac se había aventado a las vías del metro o si sabía algo. Desde esa noche, jamás volví a ser el mismo. Desde esa noche, evito tomar el metro después de las 10 de la noche. Pero, a veces, en la quietud de mi habitación, escucho su voz susurrando en mi oído. «Te veré en el próximo andén». Jamás volví a viajar tan tarde. Pero, a veces, cuando estoy solo en un andén desierto, la veo reflejada en el cristal de los vagones, sonriéndome, en la oscuridad del túnel, esperándome junto con Isaac. Si decides ignorarla, ella te sigue. No importa cuántas estaciones pases, siempre la verás de reojo, caminando entre los vagones, esperándote en el siguiente andén. Sus pasos son ligeros, flotando sobre el suelo. Las cámaras de seguridad registran sombras moviéndose solas en los túneles, pasajeros que hablan con alguien que no está ahí, lo más aterrador, personas que, de repente, se levantan, caminan hipnotizadas hacia las vías y saltan sin razón aparente, con una sonrisa distorsionada en sus rostros. Ella te elegirá y te acompañará cada noche que subas al metro. Al principio, solo la verás entre los pasajeros, al fondo del vagón, sonriendo. Luego, sentirás su presencia incluso cuando estés solo en casa. Y cuando finalmente vuelvas a tomar el metro, un apagón te sumirá en la oscuridad total. Cuando las luces vuelvan, ya no estarás allí. El metro sigue funcionando cada noche, ajeno a los gritos ahogados y las desapariciones inexplicables. Pero la mujer sonriente sigue esperando. Tal vez, esta noche,
Cuando te subas al último metro, seas tú quien la vea reflejada en la ventana y sientas que no estás solo. La mujer sonriente busca compañía. Busca a alguien que la ayude, alguien que no la ignore. Si viajas en el metro por la noche y ves a una mujer de negro, con una sonrisa, no le devuelvas la mirada, no le hables y, sobre todo, no la sigas, porque, si lo haces, será lo último que veas antes de caer a las vías del metro. Próxima estación, Cuatro Caminos. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.